Gure seme-alabentzat ona izango da eleaniztunak izatera iristea, baina euskara ere hizkuntza erakargarri eta aberats moduan ikusi behar dute. Eta horri begira, euskarazko erreferente ugari eta anitzak izateak asko lagunduko die. Bueno, nuestros hijos, nuestras hijas se encuentran inmersos en un proceso de socialización desde el momento que nacen y dentro de ese proceso de socialización tiene importancia el proceso de socialización lingüística. Los niños, las niñas aprenden idiomas diferentes, aprenden formas de hablar diferentes, también aprenden y se socializan en dónde y con quién deben hablar cada idioma o cómo deben utilizar ese idioma en situaciones diferentes y también empiezan a aprender qué idiomas, qué formas de hablar tienen valor o qué tipo de valor tienen los idiomas. Por eso es importante que les ofrezcamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, el mayor tiempo posible, que tengan el mayor tiempo posible contacto con el euskera para que puedan darle valor, para que puedan darle esa utilidad. De cara a buscar, de cara a que tengan el máximo contacto posible con el idioma, con el euskera, para que puedan encontrar este idioma valioso y este idioma atractivo, es importante hacer que tengan el máximo posible contacto o que tengan personas referentes que para ellas sean importantes. Personas referentes en ámbitos diversos, desde el deporte hasta danza, la música, teatro, cine, pero también personas que sean atractivas por el ámbito que realizan para ellos, porque a veces pueden ser personas que para nosotros son relevantes y referentes, pero no tanto para ellos y para ellas. Gero, importantea da ere, edukitzea gertukoak dian referenteak, herrian adibidez entrenatzen edo kirol, beraiei gustatzen zaion kirola egiten duten beraiek baino helduago dian pertsonak, nahiz eta gazteak izan, eta baita ere bere adinkideak ere batzuetan erreferente bezala balio dute. Azkenik importantea da erreferenteen kontu honetan, herrian edo auzoan garatzen diren jardueretan, euskeraz garatzen diren jarduera horietan parte hartzea, ze hor ere ikusten dira pertsonak erreferenteak izan daitezkenak euskeraz hitz egiten, eta baita euskerazko kultur produktuak konsumitzea, ze hor agertzen diren sortzaileak edo produktu horiek sortzen dituztenak ere erreferente bezala balio dezakete. Badakigu batzuetan ez dela hain errez topatzea gure inguruan erreferenteak, baina beti ere eta denon artean kezka eta bilaketa hau konpartitzen badugu, seguro gure auzoan, gure herrian, gure hirietan topatuko ditugula euskerazko erreferente asko. Sí que igual tienes alguna traba, pero le apoyas. Conciertos, nos la llevamos a conciertos, viene con nosotros, al teatro, a todas las actividades que sean en euskera, regalos, libros. Ella sabe y lo tiene muy claro que para nosotros es un orgullo, ¿no? que hable euskera, pero no en la Ikastola solo, que sea su referente, su idioma, su vida. Nosotros, como no sabemos euskera ninguno de los dos, pues pensamos que una buena manera de que ellas aprendieran era las extraescolares, buscarlas que fueran en euskera. Y también compramos libros para leer y aprender más. Y las actividades también ya elegimos solo de euskera. Sí, y ellas también le gustan de euskera más que otros idiomas. Zuk ze musika taldeak entzuten duzu? Asko, nik entzuten ditut adibidez Sud California, Untza, Guazen. Futbola egiten dut eta batzuetan entrenatzailea euskeraz hitz egiten digu. Eta ere bai, eskupilota asko gustatzen zait eta ezagutzen ditut batzuk Irribarria, Urrutikotxea, euskaraz hitz egiten dutela.